Pues mire, Ok, yo traigo ya estamos al aire. Ay, estamos Ya. Muy bien, pues estamos charlando, estamos en vivo con el doctor que en esta mañana está acompañándonos en este espacio informativo. Está con nosotros el doctor Ernesto Valdés de Vida Nueva Clínica Biomédica. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias, Ivette. Aquí estamos con Qué mucho rico gusto. que está con nosotros en La Paz. ¿De dónde viene llegando, doctor? De Los Platíquenos. Mochis. De Los Muy Mochis, bien, Sinaloa. muy intensa su agenda, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, andamos un poquito carrereados, pero con mucho gusto acá estamos. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Acá estamos con mucho gusto, de verdad. Y pues el objetivo, acepté la invitación con mucho gusto porque hay que hablar de un concepto nuevo en medicina. La medicina evoluciona, la medicina Claro. está avanzando y nosotros somos parte de esa evolución. Estamos desarrollando un concepto que se llama biomedicina. Así es. Biomedicina no es de México, biomedicina surge en Europa. La biomedicina es una ciencia y arte que se orienta a mantener la integridad del cuerpo, pero también de la mente y las emociones. Sí, ¿no? Como que sí, muy es integral. bien importante considerar al organismo como un todo, un total, de manera integral, exactamente, con el objeto de ver también la emoción, de ver también qué está sintiendo el paciente, porque muchas veces nos enfocamos nada más al orgánico y estamos viendo el síntoma, nada más, estamos tratando y corrigiendo el síntoma, pero este síntoma tiene una causa, tiene un origen. Entonces la biomedicina es lo que estudia y se trata de activar y estimular las capacidades curativas del organismo y sobre todo fortalecer el sistema inmunológico, que es el sistema de defensas del organismo. Cuando éste está trabajando con deficiencias, pues el organismo se desequilibra, se desajusta, y es cuando cae la deficiencia y se produce la enfermedad. Quiero decirle que Vida Nueva tiene una experiencia de 30 años ya. Surgimos en la ciudad de Los Mochis, ahí está la matriz, ahí empezamos a desarrollar el concepto y afortunadamente con muy buenos resultados, cuando se hacen las cosas bien. Tenemos un equipo de médicos que hemos estado preparando, capacitando, desarrollando, con el compromiso de seguirnos actualizando, seguir innovando. No estamos estáticos, siempre buscamos la innovación, la actualización de nuestros médicos para traer técnicas nuevas que vengan a aplicarse en el paciente y que se obtengan resultados. ¿Por qué la inquietud del concepto Vida Nueva aplicando biomedicina? Porque nos hemos enfocado a la enfermedad crónica degenerativa, aquella enfermedad difícil, la enfermedad ya multimanejada, con muchos tratamientos. Y que va desgastando al que ser va humano desgastando, poco a poco, que va provocando y a su entorno también. un deterioro al organismo. Y muchas veces no nada más es al organismo, también a la familia. La familia, el aspecto económico, el aspecto social son muchos también. elementos. Sí. Entonces hemos encontrado una muy buena respuesta con los esquemas que manejamos. Tuvimos la oportunidad de salir a hacer estudios al extranjero. Esto no es de México. Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de Medicina. En México. En México, sí. Pero tuvimos la oportunidad de hacer estudios fuera del país. Estuvimos viviendo un tiempo en Estados Unidos, estuvimos en Alemania, estuvimos en China, estuvimos en España, en Argentina. Y allá estos temas son del diario. Sí, sobre todo que son países con una mejor actualización. Nos llevan como bastantes añitos adelantados. Sí. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de practicar esas técnicas. Y para eso en Vida Nueva tenemos un protocolo. Es un protocolo que es el trabajo de muchos años de estudio, que comprende 3 fases, el protocolo: desintoxicar, nutrición celular y regeneración celular. Nosotros cuando vemos al paciente crónico, ya en la enfermedad crónica, lo primero con lo que tenemos que empezar es con desintoxicación. Hay que limpiar, hay que depurar. Ya el paciente, por su característica de la enfermedad crónica, viene muy intoxicado, viene muy tratado, ya con mucho manejo de medicamentos, ya viene muchas veces, como se dice en el argot taurino, ahí muy toreado, ¿no? Entonces... traqueteado, decimos aquí. Sí, tenemos que ayudarle. Ya viene con muchas deficiencias, Sí, ¿no? Y si nosotros aplicamos las terapias en un ambiente sucio o intoxicado, no le vamos a ayudar mucho. Entonces, quiero comentarle, Ivette, que somos pioneros en una terapia. Somos pioneros en una terapia que se llama terapia de quelación.
La terapia de quelación es limpieza arterial. ¿Cómo limpiar todas las arterias de todos esos depósitos que se van acumulando en las paredes de las arterias? De los años, ¿no? Sí, con tanto alimento de los estilos de vida de la época actual. Imagínense, por ejemplo, tanto productos con conservadores, saborizantes artificiales, que el organismo no tiene la capacidad de eliminar, no tiene la capacidad de procesar, y tenemos que ayudarle. Ahora, como usted lo menciona, el estrés es tremendo ahorita, nos produce un proceso inflamatorio sistémico que tenemos que ayudar a través de este tipo de terapias para activar y estimular la circulación, para que llegue una mejor nutrición a la célula, que la célula pueda defenderse más adecuadamente. Nosotros en la célula tenemos ciclos celulares. El ciclo celular comprende que una célula te va a dar origen a 50 hijos en el transcurso de 3 meses. Ese es el ciclo celular. Pero necesitamos que estas células nazcan en buenas condiciones, que se encuentren perfectamente para que puedan hacer su función de nutrición celular, de división celular, dar la reproducción a los hijos, pero en buenas condiciones, para que realmente el organismo se pueda defender. ¿Y cómo andamos en México en este tema? Es algo nuevo para México. Nos adelantamos como 30 años más o menos. Como 30 años nos adelantamos. Me imagino que 30 años atrás esto haber sido un boom, ¿no? Sí. Haber sido algo, digamos, socialmente inaceptable, porque a veces así sucede en las comunidades, ¿no? O en los países, ¿no? Cuando te traes otras cosas de otras naciones, inmediatamente te encuentras con una barda ahí que te impide realizar muchas cosas que son valiosas, y al paso del tiempo, al paso de los años, con el esfuerzo y resultados, pues como que empieza a cambiar esto. ¿A qué se enfrentaron ustedes en ese Qué bueno tiempo? que lo menciona, Ivette, porque pues sí, tenemos la experiencia de venir a practicar una medicina nueva, de innovación, que no se conoce mucho en México, y pues tenemos que orientar, tenemos que informar, y en el transcurso de la práctica médica, cuando obtienes buenos resultados, pues también viene el celo profesional, ¿no? Viene cierta situación de grupos de médicos que se sienten... Que no están de acuerdo. Se sienten incómodos. Pero cuando tú haces un trabajo limpio, haces un trabajo serio, y ese trabajo da resultados. Así es. Ese es el objetivo del médico. Lograr que el paciente recupere la salud, que realmente se restablezca para que tenga una buena calidad de vida. Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces le quiero comentar que empezamos en la ciudad de Los Mochis, y debido a los resultados, pues hubo la necesidad de también difundir el concepto biomédico. Estamos en la ciudad de Tijuana también, tenemos una clínica en la ciudad de Tijuana. También nos encontramos en la ciudad de Culiacán. Y esto es precisamente... Está en el noreste de México. Sí, así es. Y esto, Ivette, es precisamente a los resultados que hemos estado obteniendo, sobre todo en enfermedades crónicas degenerativas. Y precisamente debido a eso es que estamos aquí en La Paz. Aquí en La Paz próximamente ya vamos a abrir nuestra clínica con todo el concepto igualito, completito, como lo hacemos en Los Mochis, en Tijuana, Culiacán, y aplicando este tipo de terapias, de técnicas para cómo ayudarle al paciente. Sobre todo, repito, pacientes muy resistidos, muy rebeldes los cuadros, ya muy con tratados, muchos años del mismo muy tratamiento, manejados, de los mismos medicamentos. sobre todo pacientes lo menciono, pacientes con cáncer, vemos mucho paciente con cáncer, vemos mucho paciente diabético, vemos artritis reumatoide, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, anginas de pecho, vemos muchos trastornos hormonales. ¿Qué problema es ese ahorita? Ya no es tanto en personas adultas, también en los jóvenes se presentan trastornos hormonales. ¿Y a qué se debe todo este desorden, digamos? Tiene mucho que ver los estilos de vida, Ivette, los estilos de vida de la época actual, el estrés, la tensión. Nosotros tenemos... Las comidas chatarras, ¿no? Que el organismo se le dificulta procesar, se le dificulta elaborar todo esto, metabolizarlo, y a la larga son sustancias tóxicas que se quedan acumuladas en el organismo y al rato empiezan a hacer estragos, ¿no? La presencia de radicales libres, esta molécula oportunista que nomás anda viendo dónde se acomoda, y en aquel tejido que está deficiente, aquel órgano deficiente, pues es donde se acomoda y empieza a hacer su daño, su deterioro. Y es así como surge la degeneración celular, una tumoración, el cáncer, que si nosotros
mantenemos una constante de tratamiento preventivo, no nada más correctivo. Quiero comentarlo, Ivette, que el concepto en Europa no nada más es correctivo, ellos más hacen mucho la prevención en esto, claro. Y por lo tanto pues tienen una muy buena calidad de vida, ¿no? Y desde tempranas edades, ¿no? Sí, y lo comentan ellos, y lo comentan, dicen, ¿y para qué esperar a que haya un deterioro si podemos evitarlo? Uh-huh. Ahora, lo más interesante es que nosotros manejamos medicamentos y productos biológicos, no manejamos mucho producto procesado, elaborado, no estamos peleados con la medicina convencional, no, somos médicos. Y cuando el paciente lo necesita, nosotros también vamos a acudir a los medicamentos convencionales. Pero sí, dentro de los protocolos tenemos productos que afortunadamente no producen reacciones adversas, reacciones colaterales. Uh-huh. Mencionaba del proceso de desintoxicación. Ya que hacemos una desintoxicación, ahora entramos a la nutrición celular. Hay que nutrir a la célula, hay que crear condiciones para que se defienda muy bien. Y cuando ya hay un daño a nivel de la célula, cuando la célula ya está deteriorada, hay una degeneración, hay una tumoración, hay una alteración, uh-huh. entramos a regeneración celular. Uh-huh. Lo hacemos con medicina regenerativa, lo hacemos con aplicación de células madres. Quiero comentar, Ivette, que tenemos una experiencia de 24 años uh-huh. aplicando células madres, cuando aquí en México pues es una técnica que apenas empieza a conocer, se empieza a difundir. Ya traemos una experiencia de 24 años. Que es una gran ventaja. Donde afortunadamente le hemos ayudado a muchos pacientes que se consideraban incurables, que se uh-huh. consideraban que ya no había qué hacer. Uh-huh. Y cuando hacemos las cosas bien, cuando se hace bajo un protocolo, y donde hacemos lo que nos corresponde como médicos uh-huh. y el paciente participa en su tratamiento, los resultados son muy buenos. Aquí es muy importante que también el paciente participe. Claro. No es una medicina pasiva, no es una medicina estática. Tenemos que orientar, informar al paciente para que sea partícipe de su tratamiento. Uh-huh. Doctor, bueno, pues aquí hay muchos puntos que nos gustaría abordar, porque estaríamos hablando de primeramente lo que en estos 30 años ha evolucionado este tipo de medicina, este trabajo que ustedes están emprendiendo, empezar aquí en nuestra ciudad capital, conjugando todos estos elementos, y qué bueno que en un solo lugar una persona pueda ser atendida en varios aspectos. ¿A qué me refiero? Ve con tal persona que te va a sobar, ve con otra persona que tiene una pomada de no sé qué, y así. Entonces, de una manera como que aislada, pues cada quien busca una forma, busca otra, y de ahí que vienen esas medicinas milagros que le llaman, que te resuelven un problema y te provocan otro. Entonces, con esta oferta que usted trae de Nueva Vida Clínica Biomédica, estaremos hablando de un servicio integral para las familias, para quienes tienen algún problema de salud ya de muchos años, y esa regeneración celular. Así es, Ivette, mire, qué bueno que lo comenta, porque nosotros la inquietud cuando hubo la necesidad de estudiar otras técnicas, otras formas de curar, fue precisamente por la resistencia que estuvimos viendo de los tratamientos convencionales y de no ver la respuesta adecuada. Sobre todo que cuando llegaste a la enfermedad crónica, la medicina de especialidad, qué bueno que haya avances en la especialidad. El traumatólogo pues hace su área, el ginecólogo su área, el cardiólogo su área, el gastroenterólogo, el urólogo, nefrólogo. Muy bien, pero ellos se dedican a su especialidad. Y muchas veces el síntoma, la molestia, no se encuentra nada más en ese órgano que está manifestando su deterioro. Puede deberse a otra causa, el origen puede estar en otro lado. Ejemplo, ahorita en la actualidad hay muchos problemas, muchos padecimientos de aparato digestivo. Colitis nerviosa, colitis ulcerativa, trastornos digestivos, constipación, una serie muy marcada, inclusive cáncer de colon, cáncer gástrico, que empezaron detonando por un aspecto emocional, por un aspecto nervioso, que me costó resolver conflictos emocionales que vinieron a repercutir a ese. Se le considera al aparato digestivo el segundo cerebro, el cerebro abdominal. Y en el aparato digestivo tenemos el 70% de nuestras defensas se encuentran en el aparato digestivo.
el sistema inmunológico, sistema de defensas, el 70% se encuentra en el aparato digestivo. Fíjese la importancia. Todas esas situaciones que no podemos resolver, que nos cuestan trabajo por la vida de prisas, de carreras, que nos provocan estrés, desencadenan una alteración a nivel de un proceso inflamatorio sistémico, donde se activan las suprarrenales, que son unas glándulas que se encuentran arriba de los riñones, producen una hormona que se llama cortisol, y por el estrés, por los estilos de vida de la época actual, es muy común que andemos inflamados. Si no atendemos esta inflamación, mañana pasado va a desencadenar en un padecimiento que puede ser degenerativo y progresivo, y puede provocarnos una alteración a nivel orgánico que pueda ser invalidante, incapacitante. Cuando manejamos al paciente de manera integral, tenemos la oportunidad de hacer clínica para revisar al paciente y darnos cuenta de dónde se origina el problema, para poder realmente ayudarle. Es muy importante tomar en cuenta lo emocional. Por eso nosotros somos el lado humano de la medicina. Nos ponemos en el lugar del paciente también, no nada más verlo como paciente enfermo. Sí, pero ese paciente está sufriendo, tiene emociones, tiene situaciones que le están afectando. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Para eso hemos preparado un equipo médico. Tenemos varios médicos. Mis 2 hijos son médicos. ¿Especialistas biomedicina. La especialidad se llama biomedicina. Y le comento que mis 2 hijos son médicos, ¿no? Y siguieron la misma área los 2. Y tenemos otro grupo de médicos que se han estado capacitando, se han estado preparando bajo un esquema que tuvimos la oportunidad de traerlo de Alemania. Es un tutoral y los estamos evaluando, checando, capacitando. La capacitación es en la ciudad de Los Mochis y es una técnica que ya tenemos haciéndola buen tiempo. Muy bien. ¿Y para cuándo empiezan a operar aquí en la ciudad de La Paz? Pues ya estamos en los arreglos del lugar donde vamos a desempeñarnos. Estamos trabajando. Yo considero que en unos 2 meses, 2 meses y medio. Más o menos. Aproximadamente. Como para marzo, abril. Sí, habíamos pensado que en abril, pero platicando con las personas que nos están apoyando, puede ser que un poquito antes, pero tomando en cuenta más o menos abril. Doctor, y con esta, digamos, radiografía de lo que es el tema de salud en nuestro país, en concreto en nuestra entidad, o usted que maneja la zona noroeste, de la pospandemia, me imagino que haber sido todo un caos, y llegar a este 70% de lo que representa el aparato digestivo, aunado a una medicina que pues a veces no da muchos resultados. Me imagino que eso generó en ustedes todavía más de estrategias de acción, ¿no? Inquietud. Una inquietud, Ivette, porque a los médicos la pandemia nos tomó desprevenidos. No estábamos prevenidos, no estábamos prevenidos para una situación de esta. Y quiero comentar que al inicio de la pandemia el manejo no fue el adecuado. Murió mucha gente en la primera etapa de la pandemia por los manejos que no estábamos capacitados. Sí, estamos enfrentando algo que no conocíamos, que no sabíamos y que no estábamos preparados. Entonces sí fue una inquietud de prepararnos y ver cómo le podíamos ayudar al paciente. Y fue lo que hicimos, empezar a trabajar con estos esquemas, porque nos dimos cuenta que en el paciente en la pandemia el virus provocaba un proceso inflamatorio muy severo, muy fuerte, y que esa inflamación provocaba coágulos a nivel del torrente sanguíneo, desencadenando precisamente trombosis, y esa trombosis provocaba infartos y por eso moría la gente. Y el enfoque que se le dio en la fase inicial fue como problemas pulmonares, problemas respiratorios. Sí. También había mucho compromiso, pero se descuidó el aspecto cardiovascular. Y en esa situación de cardiovascular fue donde murió mucha gente, porque se desprendían estos trombos por el proceso inflamatorio y se presentaba el infarto. Entonces nosotros, quiero comentarle que nos fue muy bien en la pandemia, pudimos ayudarle a mucha gente, estuvimos manejando esquemas. No somos una clínica COVID, pero sí le decíamos a los pacientes, quédense en sus casas, se van a quedar, y nosotros contratamos enfermeras externas, les pusimos unos uniformes parecidos a los astronautas, bien protegidas, con el objeto de que ellas iban específicamente a tratar pacientes con COVID, y los atendíamos en domicilio, los atendíamos en sus casas, les conseguíamos un tanque de oxígeno cuando el caso lo requería,
y todos los tratamientos los hacíamos domiciliarios. Tuvimos una muy buena respuesta, muy bien, nos fue muy bien, apoyamos a mucha gente, le ayudamos a mucha gente, afortunadamente. Y en el caso ya particular de lo que sería lo de las células madre, ¿cómo combinan este elemento con la biomedicina? Es parte de la biomedicina, es parte de cómo estimular. Es impresionante cómo se reproduce. Sí, es parte de cómo estimular, cómo activar. Cuando el organismo ya va sufriendo cambios y hay un deterioro ya orgánico, ya la célula está deteriorada por una tumoración, por un proceso infeccioso crónico, por una degeneración, por un paciente diabético que ha estado tomando muchos medicamentos, que ha estado complicándose. La diabetes, un ejemplo, la diabetes tiene complicaciones. Voy a mencionar 3. La ceguera por retinopatía diabética, la nefropatía diabética que produce insuficiencia renal debido a un mal funcionamiento precisamente por los altos niveles de glucosa, y la neuropatía diabética, el famoso pie diabético, trastornos circulatorios, son las 3 complicaciones del paciente diabético. Si nosotros lo manejamos y hacemos el protocolo, le aplicamos células madres, venimos a revitalizar, a activar y estimular células que están deficientes, que están dañados, que no tienen la capacidad de hacer ese ciclo celular que estaba mencionando, de reproducirse estas células. Y si se reproducen en malas condiciones porque el organismo no está estable. Entonces, lo que buscamos nosotros con la célula madre es cómo revitalizar, cómo activar y cómo estimular a la célula que está dañada para volver a normalizarla. Esto es una práctica que en Europa tiene muchos años ya, y existen premios Nobel de Medicina, Ivette, que sustentan todo este estudio, ¿no? No es algo que esté en el aire. Por ejemplo, es muy común que le preguntes a tu médico de confianza, que le preguntes a tu médico con el que tú vas a consultarte, doctor, me recomendaron células madres. Es muy común que el médico diga, no, pues eso no tiene comprobación científica, no tiene sustento. Y no, hay mucho sustento, hay mucho soporte. Hay premios Nobel que se otorgaron precisamente a médicos por trabajar en esta área, ¿no? En esta área. Y que no fue muy bien recibido por el mundo médico. Claro que sí. En Europa se le llama el presente y el futuro de la medicina. Por acá vienen muchos cambios. Y lo más interesante es que esto sigue avanzando. Ya ahorita existe la nanotecnología. Sí. La nanotecnología son chips y productos, aditamentos que se aplican al organismo para que realicen. Allá, ¿no? Precisamente es dentro del área de biomédica. Nosotros hacemos la medicina y el área biomédica es en ingeniería biomédica. Pero se manejan esos microchips y esos productos de nanotecnología. El antienvejecimiento y longevidad. Hay que vivir más años, pero vivirlos con buena calidad. Y con calidad de vida. Con buena calidad. Estamos viviendo más años, pero muy enfermos, muy deteriorados. No, hay que vivirlos plenos, con buena calidad de vida. Y eso es precisamente lo que ofrecemos con biomedicina, un concepto nuevo, diferente, sin olvidarnos de que somos médicos convencionales y que cuando el caso se requiere, también vamos a acudir a la medicina convencional. Así es, y qué interesante que se equilibren esos 3 elementos, ¿no? Porque, como usted bien lo señala, una persona con un padecimiento tiene un tratamiento, un medicamento, pero muchas veces no te alivia, te quita el malestar, te quita el dolor, pero al rato está otra vez. Entonces, es un proceso de medicina que te calma o te da un tiempo de descanso y al rato está otra vez esto. Y acá es algo más integral. Y te vas más a origen, a fondo, dónde se produjo el problema. Pero qué bueno que lo menciona usted, fíjese. No, es que me llama mucho la atención porque sí es cierto, o sea, no se va a lo profundo del problema y queda. Se va a manejar el síntoma. La medicina actual es una medicina sintomática, precisamente. Manejamos el síntoma, no nos vamos a causa, no nos vamos a origen. Cuando ese síntoma pues tiene una etiología, tiene un origen. Claro. Muchas veces no se produce exactamente donde se está manifestando el síntoma. Y tenemos que buscar y tenemos que hacer clínica. Nosotros somos médicos y como médicos tenemos que revisar al paciente, hacer estudios de laboratorio, hacer estudios de gabinete. Cosas, o sea, claro, hay que revisar y checar al paciente porque de ahí partimos, de ahí nos damos cuenta cómo está realmente el paciente y para cómo aplicar y cómo manejarle su esquema de tratamiento para poder ayudarle realmente. Lo más complicado aquí es romper los esquemas tradicionales, ¿verdad, doctor? Pero no podemos evitar el avance de la medicina. Cuando algo funciona, Ivette, tarde o temprano, esto va a funcionar, ¿no? Y va a relucir. Y yo comento mucho con los pacientes.
algo que no funciona, cuando no hay resultados, difícilmente puedes crecer, difícilmente puedes difundir cuando no hay esos resultados. Pero cuando los estás obteniendo, cuando los estás teniendo, ¿sabe por qué la inquietud de estar en La Paz? Porque a la ciudad de Los Mochis y a Culiacán estamos viendo gente de aquí. De La Paz. De aquí. Ha aumentado mucho van a vernos los allá. pacientes que van a buscarnos. Sí, nos están buscando allá en la ciudad de Los Mochis, en Culiacán, gente de aquí de La Paz, de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, los estamos viendo allá. Entonces, pues hicimos un estudio. Y es muy viable que la clínica esté aquí. Hicimos un estudio serio de ubicación, de diagnóstico, y sí, nos dijeron que sí, hay mucho que hacer, cómo ayudar, cómo difundir y cómo manejar un concepto nuevo en medicina. ¿Sí? Además, los tiempos lo exigen. La vida cotidiana del hombre en la actualidad exige mucha más atención en el tema de la salud, sobre todo enfocado a la prevención. Y sobre todo que hay una crisis en medicina, sí, en nuestro país. Estamos en una crisis médica. Ayer nos manda un mensaje un paciente en una clínica local que tenía cita, venía de fuera, tenía cita y no había agujas para quimios. Entonces estás hablando de un cuadro difícil de una persona. Imagínense el montón de personas que están ahí. Eso es lo triste, porque vemos niños con leucemia, vemos pacientes con cáncer, que en sus diferentes modalidades, ¿no? Cáncer gástrico, cáncer de próstata. Pero también me he enterado que hay mucho joven y niño con diabetes. Y Beth, qué bueno que lo comenta. Las enfermedades crónicas se consideraban enfermedades propias de personas adultas, ya muy mayores. Ya mayores. Y lo triste del caso es que ahorita, en la actualidad, se presentan en personas jóvenes y en niños. En niños. Es preocupante, preocupante lo que está pasando, porque hay mucho niño diabético, mucho niño con sobrepeso, con obesidad, mucho joven con problema de sedentarismo, de falta de ejercicio, de provocar unos trastornos metabólicos debido precisamente a que no hacen ejercicio y al tipo de alimentación que están ingiriendo. Entonces esto viene a desencadenar en una enfermedad, y son enfermedades que tienes que ponerle atención, porque gastas mucho dinero. Sí. Gastas mucho dinero en esas enfermedades. Y la otra, que tiene soluciones pasajeras. Sí, momentáneas. son efímeros. Entonces tenemos que educar, orientar, informar y hacer que el paciente participe, porque es importantísimo también que él tome en cuenta su estado de salud para que realmente pueda revertir esa enfermedad. Muy bien, doctor. ¿Cuál sería su mensaje a la sociedad sudcaliforniana? ¿Cuál sería su invitación, decir, saben que vamos a estar aquí para atenderlos, para dar este servicio enfocado en estas áreas? El mensaje es que la medicina avanza, la medicina evoluciona, y nosotros estamos en otros lugares y hemos obtenido muy buenos resultados. Si esos resultados se han obtenido en otros lugares, en La Paz también podemos tenerlos. Claro. Cuando se hacen las cosas bien y venimos con técnicas nuevas de actualización, de innovación, es una muy buena propuesta ante la situación que se está viviendo ahorita en el campo de la medicina. Sin entrar mucho en polémica, ¿no? Hay una escasez tremenda de medicamentos que no puedes realmente ayudar al paciente. Y con estas técnicas nosotros las aplicamos directamente, conseguimos los productos, conseguimos el material que utilizamos en el extranjero y las aplicamos en la clínica, y cuando se hacen las cosas bien, los resultados son favorables. Entonces, como nos dicen los pacientes, doctores, que ustedes son una muy buena opción para nosotros. Claro. Somos una opción de salud, y quiero que acá en La Paz estén conscientes de eso, de que hay cosas nuevas en medicina, hay actualizaciones, y nosotros andamos en ese campo de la actualización y la innovación. Y no porque sean nuevas, sea algo que estamos improvisando. No, son técnicas que ya tienen una comprobación y un soporte científico, donde existen premios Nobel de Medicina que avalan estos esquemas. Y todo esto en un clima y en un ambiente sano como es la ciudad de La Paz, su malecón, sus playas, la naturaleza. Todos estos elementos tienen mucho que ver, doctor. Pero qué importante. Le comenté a mi esposa y a mi hija que me acompañan que vinimos a La Paz a obtener paz, estar tranquilos. Se respira, fíjese, esa tranquilidad, esa paz, y los felicito, de verdad. Se respira un aire de mucha tranquilidad, de mucha paz.
algo que no tenemos en otras ciudades del país, de verdad, ¿eh? Y aparte del comentario de obtener paz y tranquilidad en la paz, yo como médico, fundador del concepto Vida Nueva, pues muy inquieto, Ivette, porque también están mis hijos. Y mis hijos están motivando jóvenes y con mucho entusiasmo. Otras generaciones, ¿no? Otra generación con entusiasmo para que esto se difunda más. Claro. Entonces yo les digo, los apoyo, claro que sí, porque vale la pena lo que estamos haciendo. Y trabajamos en un ambiente de mucha armonía, de un equipo bien sólido, de mucha armonía. Siempre buscamos eso, que se refleje esa armonía en el paciente. El paciente ya viene enfermo, que se refleje esa armonía, que el paciente sienta que realmente estamos atentos para ayudarle a sobrellevar esa enfermedad. Le comento que es un equipo y el equipo yo lo defiendo mucho porque eso es lo que buscamos, ¿no? Que se refleje ese lado humano de la medicina, que es nuestro eslogan. Y muchas veces ya se ha perdido, doctor. Sí. A veces son muy fríos, indiferentes al decir una noticia, una información referente a tu estado de salud. Te quedas, oye, pero eres el médico, ¿no? Sí. Bueno, ya son temas ya más profundos, ¿no? Sí pasa. Pero pues nos ha tocado ese tipo de experiencias y dices, ¿no? Sí pasa. Ivette, pues muchas gracias por la invitación y esperemos estar nuevamente con ustedes. Cuando guste, doctor, tratando y pues de difundir. Aquí está W Radio, por supuesto, para apoyar este tipo de proyectos que van dirigidos precisamente pues al tema de la salud de una sociedad. ¿Estamos a tiempo, doctor? Sí, claro que sí. Estamos a tiempo. Estamos en el tiempo presente, es el más importante. Así es. Y hay que vivirlo a plenitud, con todo. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor Ernesto Valdés, Vida Nueva Clínica Biomédica, que pronto estará abriendo sus puertas aquí en la ciudad de La Paz. Ahí lo tiene usted en pantalla. Así que, bueno, pues váyase preparando porque seguramente andaremos por esos rumbos, doctor. Claro que sí, estamos muy bien ubicados. Fíjese que estamos, ¿dónde va a quedar la clínica? Altamirano, casi esquina con Nicolás Bravo. Ah, muy bien, ahí en el centro de la ciudad. Hotel que está por ahí. Sí, ya. Muy bien, pues muy ahí bien estaremos dando a conocer cuando ya sea la inauguración. Claro pues que con sí. mucho gusto, porque en verdad pues es una alternativa más de salud. Así es. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Ernesto Valdés. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más en W Radio.